Eso suena a algo que podría llamarme la atención, está bien, dilo. La androide al escuchar el tono inquisitivo de su hermano gemelo, se pone un poco más nerviosa con respecto a lo que quiere decirle realmente, pero claro que no va a permitir que sus emociones quieran jugarle en contra para quitarle su serenidad. Por lo tanto, la cyborg rubia piensa un poco, antes de responder eligiendo la siguiente respuesta para él. Bien, ¿sabes por qué el Dr. Gero quería vengarse de Goku en primer lugar? Sí, él quería restablecer la patrulla roja, respondió 17 manteniéndose expectante, a lo que 18 continúa hablando. Sí, pero, después de estarlo pensando, supongo que tienes la sospecha, de que al menos de que esa venganza tiene algo mal, por las siguientes razones. En primera, tanto tú como yo sabemos que, la famosa patrulla roja no ha sido una organización que busca el bien, como nos han intentado meter en la cabeza durante un tiempo, ¿ok? Replicó el androide 17 cambiando de expresión un poco. Pero tanto tú como yo sabemos que al final a ese viejo ya no le importó que supiéramos lo que realmente es la patrulla roja, lo que significa en una conclusión que me ha estado tocando la mente en estos días. Poco después de que fuéramos a las montañas Paoz eventualmente, el cyborg pelinegro voltea a mirar a donde su hermana ahora con una expresión más confundida preguntando lo siguiente, entiendo, pero ¿a qué quieres llegar con todo esto? Dijo el androide estando impaciente por saber. ¿Qué está queriendo decirle su hermana? La androide eventualmente sabía que el momento de la verdad llegaría ahora o nunca, por lo que evaluando los escenarios más probables, se hace a la idea de la reacción de su hermano gemelo, esperando a que al menos no sea exagerada, a lo que la cyborg femenina dice suspirando un poco, bueno, a lo que quiero llegar es que, quizás, la idea de querer matar a Goku, empieza a ya no llamar mucho la atención. El androide masculino abre los ojos tras escuchar eso. Parpadeando una vez antes de voltear a mirar de nuevo a su hermana gemela, con otra expresión ahora más confundida, perdón, ¿puedes repetir esa parte? La androide rubia empezando a ponerse un poco nerviosa por la reacción de su hermano, vuelve a decirle a 17, evaluando que después de todo no fue tan buena idea, pero ya no podía echarse para atrás, ya había llegado hasta aquí y no podía retractarse ahora, por lo que la cyborg vuelve a decir más directamente. Hablo de que, bueno, estoy hablando de que el hecho de asesinar a Son Goku, no creo que sea lo ideal para nosotros. El androide masculino casi pisa el freno de golpe tras escuchar eso, pero se contuvo de inmediato al recordar, que venía en bajada en la montaña, por lo que sigue conduciendo y esperaría a que ahora estén en un camino más recto y menos curvado, hacia abajo o arriba en perpendicular, para no ocasionar que la mujer detrás de ellos se despierte de golpe. Guardando silencio con respecto a lo que le había dicho su hermana, solo escuchando el sonido del motor trabajando sobre el vehículo, con las ruedas caminando sobre el asfalto, tanto que los ronquidos de Marón ya casi no se escuchaban, ese silencio genera más intriga e incluso llega a desconcertar a la androide, empezando a sentirse un poco abrumada por ese silencio, sintiéndose obligada a volver a hablar una vez más, pero su hermano toma la palabra de nuevo. Adelantándose a ella, ¿por qué dices eso? No creo que sea propio de ti que me comentes eso. ¿Te quieres vengar por lo que te dije con lo que harías con ese enano, cierto? Si esperas a que me disculpe, déjame decirte, que también me has dicho que nunca iba a tener una chica hermosa porque soy más feo que ese tipo, y sin mencionar cuando me llamaste. El androide interrumpe lo que iba a decir cuando una vez más voltea a mirar a su hermana, notando que su mirada reflejaba seriedad. La misma seriedad con la que comúnmente hablan, cuando tocan temas que se requieren de suma importancia, por lo que el androide 17 cambia su pequeña sonrisa nerviosa a una expresión de confusión, por lo que el androide se queda en blanco al no saber qué decir al respecto de todo esto. Si había escuchado bien, su hermana le estaba pidiendo hablar de ese tema con respecto a Goku, únicamente con la revelación que lo sacó de sus delirios tras escuchar que 18 le había dicho que era mejor no matar a Goku, por lo que la camioneta llega a las faldas de la montaña, ahora caminando sobre una carretera recta, momento que es aprovechado por el androide, al comenzar a frenar lentamente orillándose a un lado del camino, mientras que 18 no se había atrevido a decir nada al respecto tras observar la mirada de su hermano, que reflejaba una incertidumbre que no le estaba gustando, unos minutos después de que el androide detuviera el vehículo. Poniendo el freno de mano para que el vehículo no se vaya de lleno a otro lugar por si acaso, el androide dice lo siguiente ahora estando más tranquilo, apagando un momento el motor girando la llave, para hablar más cómodamente. 17 voltea a mirar a 18 esta vez para volver a hablar, pero con una expresión ahora un poco más impetuosa, pero conservando lo mejor posible su postura para escuchar las razones de su gemela, a lo que el androide empieza por decir.
frotándose los ojos primero, espera un minuto, dime que lo que estás mencionando se trata de una pequeña broma que me estás haciendo, porque te dije que te gustaba besar enanos, ¿verdad? La androide 18 frunce ligeramente el ceño tras escuchar lo que su hermano le estaba diciendo, conservando la compostura, cruzándose de brazos, omitiendo esa parte del beso en la región del norte tras la pelea de los guerreros Z, a lo que la cyborg menciona lo siguiente. Creo que no es mi estilo gastarte este tipo de bromas pese a que me hayas llamado de esa forma inherentemente ofensiva para mí, porque habría preferido darte un puñetazo primero, pero con llamarte pervertido para mí fue suficiente. Número 17 responde lo siguiente cuestionando lo que había dicho su hermana, con un atisbo de nerviosismo en su voz. Entonces lo que habías dicho sobre Son Goku es una cosa aparte que no tiene nada que ver. La androide suspira levemente sabiendo que su hermano iba a tener muchas preguntas. Respondiendo con clara notoriedad sobre su opinión al reaccionar de ese modo, ya habiendo previsto que iba a ser así, por lo que la bella cyborg continúa diciendo, sí, pero no se trata de una broma, verás, si me das 5 minutos para explicarte, porque exactamente pensé en esta posibilidad, estoy segura que tú también puedes cambiar de opinión sobre este tema que estoy tocando. Número 17 guardo silencio un momento, pensando en lo que había dicho su gemela. Teniendo un poco de curiosidad pero al mismo tiempo estaba confundido, no sabía si tendría que enojarse con ella al escuchar que no debían de matar a Goku, pero por otro lado sería bueno que escuche las razones de por medio que la hicieron tomar esta decisión, por lo que el androide le vuelve a preguntar a su gemela con un tono más serio, amonestando lo siguiente, ¿alguien te estuvo convenciendo para que hicieras lo contrario? ¿Le dijiste a alguien más sobre esto? Dijo el androide desviando la mirada a Marón, temiendo que ella se haya enterado de ese plan y haya estado fingiendo no saberlo, a lo que la androide 18, rápidamente aclara lo siguiente extendiendo una mano y agitándola en señal de negación, no le he dicho a nadie más sobre esto, mira, sé que puede llegar a sonar loco, pero escucha, primero te voy a explicar cómo fue que empecé a cuestionar ciertas cosas sobre ese hombre, y después te explicaré qué fue lo que me terminó de convencer para venir a hablar contigo. Te prometo que todo tendrá sentido cuando termine de contarte todo. 17 se quedó contemplando el rostro de 18, buscando algún signo de inseguridad en el tono de su voz o en su lenguaje corporal, pero parece ser que escuchar lo que tiene que decir esperando que no sea una historia tan loca, contempla en negarse a escucharla en primer lugar, pero el cariño y la confianza que se tienen el uno al otro, lo hicieron inclinarse un poco más a favor de saber con exactitud sus razones. Esperando a que al menos no suenen tan tontas como para arrepentirse de detenerse a escucharla, pero si no lo hace entonces ¿qué clase de hermano sería al no darle primero el beneficio de la duda pese a no estar tan de acuerdo? Por lo que el cyborg masculino soltando el volante, dejando caer su espalda sobre el respaldo del asiento de la camioneta, desvía la mirada hacia el techo del vehículo un momento para procesar lo que su hermana estaba por decir. A lo que el androide finalmente le otorga el permiso para hablar. Bien, te escucho, pero más vale que sea una buena historia, terminó de decir el androide 17 acomodándose un poco el pañuelo naranja amarrado a su cuello, mientras que 18, del mismo modo se ajusta las pulseras de oro sobre una de sus muñecas, como signo de evidente tic nervioso, al estar teniendo una conversación que posiblemente se llegue a tornar tensa, la mujer androide termina de decir lo siguiente. De acuerdo, entonces, aquí voy. Número 18 hace una larga pausa, preparándose para soltar toda la verdad del por qué pensó en algo así en primer lugar, emitiendo ciertas partes que tengan que ver con su repentina atracción hacia él, comenzando con el hecho de encontrarlo en las montañas Paoz con su enfermedad en su pleno apogeo. La androide inicia con su historia explicando que cuando dieron con el Saiyajin, estaba completamente de acuerdo en un principio de acabar con él. Estando dispuesta a continuar con ese plan de principio a fin, pero hubo algo que la hizo cambiar de parecer. La androide intentó explicar que en los momentos donde estaba sola o estaba sumergida en sus pensamientos, comenzó a sentir algo extraño que le decía que había ciertas razones que le hacían dudar sobre lo que pensaba originalmente, y lo que empezó a cambiar dentro de ella. 18 trató de decirle a su hermano de un modo más sutil que su conciencia humana. Refiriéndose a su versión de ella misma que le habló en su mente, hablando de ella como su conciencia, le hicieron reflexionar mucho sobre lo que estaba sucediendo en estos días. Primero, se le vino a la mente sobre los motivos del Dr. Gero para querer vengarse, luego sobre lo que realmente era la Patrulla Roja, posteriormente las dudas de escuchar la propia versión que Goku tenía por contarles del por qué quiso destruir a esa organización, teorizando primero que el Saiyajin lo hizo por un bien mayor.
analizando los motivos detrás del guerrero para terminar de acabar con una organización, y luego de estarlo evaluando al sentirse un poco mal por tener que acabar con la vida de un enfermo, siendo una razón oculta del por qué los hermanos no querían acabar con él rápidamente, suponiendo que eso estaba disfrazado de puro interés por luchar con él. Esa parte hizo que 17 por detrás se sintiera algo ofendido, como si 18 le hubiera dicho un insulto más fuerte que llamarlo pervertido. Al estar insinuando esas cosas sobre él cuando se trataba de cumplir su objetivo en primer lugar, conociendo el tipo de orgullo que predomina en la personalidad de 17, al ser el androide más fuerte que no siente compasión por nadie exceptuando su hermana por supuesto, pero 18 pronto retomaría ese punto, cuando prosiguió al estar lidiando con esa guerra constante en su mente, lo que explica del por qué algunas veces empezaba a comportarse medio extraño con el Saiyajin. Llegando a parecer que la propia 18 tenía algunas actitudes empalagosas con él, pero se justificaría mencionando que era por esas primeras razones, al dejar que sus emociones humanas llegaran a tomar control de ella en diversas ocasiones, producto del intento de lavado de cerebro que el Dr. Gero les realizó solo una vez, resultando este experimento en todo un fracaso, lo que causó principalmente que ambos androides fueran descartados en la invasión de la isla de la capital del sur. Y en su lugar se quiso convertir a sí mismo en un androide, con ayuda de su mejor creación completamente leal a él, y sin signos de rebeldía, quien era número 19, la androide prosiguió con su historia hasta la parte donde le tocó conversar con número 16 y Marón, haciendo énfasis en que tuvo que usar distintas terminologías, sin revelar directamente lo de Goku en sí, en especial con la humana tomándose su tiempo, para explicar una historia graciosa sobre algunas reflexiones que compartió con 16. Sobre niños que toman decisiones sobre las bromas, y cómo tienen la libertad de elegir lo que es hacer lo correcto, junto con la historia inventada sobre los padres de ellos, sacado de una película donde contrasta bien al Dr. Gero como el líder de esa organización llamada la Patrulla Azul, poniéndole de nombre Garbo, y a Goku llamándolo Gurou refiriéndose a él como el emisionario de la paz o algo así, haciendo referencia a su lucha contra la Patrulla Roja y su búsqueda de venganza por sus padres. 17 se quedó en silencio escuchando todo lo que su hermana tuvo que decirle, cada detalle del por qué hizo lo que hizo, compartiendo reflexiones como, este hombre no era tan culpable por lo que Gero les hizo, buscando una justificación en sí, y de cómo hay que perdonar para aprender a sanar heridas del pasado por parte de la bella humana. Al finalizar luego de estar 40 minutos charlando sobre lo que 18 tenía que decirle a su hermano, la androide termina con la siguiente oración. Después de que la humana me dijera eso, de algún modo me motivó para que fuera a hablar contigo, porque de otro modo nunca hubiera sabido cuál sería tu opinión sobre todo esto, sabiendo que podrías reaccionar mal de todos modos. No estoy obligándote a que lo perdones, por lo que nos hizo porque yo también lo he pensado mucho, y aún estoy dentro de ese dilema sobre querer acabar con su vida o no, pero las dudas, la curiosidad e incluso la incertidumbre me están matando. Te hablo con la verdad cuando te digo que no sabía cómo empezar a decírtelo en primer lugar porque te conozco, así que estoy dispuesta a escuchar lo que tú sientes al respecto, porque sé que tú también aún conservas tus pensamientos humanos, y creo que ya he sido lo suficientemente clara con esto cuando te digo, ¿realmente nos vamos a sentir mejor cuando acabemos con él? Porque ahí es donde entra la siguiente duda de la cual ya hemos venido hablando en toda esta travesía. ¿Qué haremos después de que hayamos terminado con el trabajo? ¿Andaríamos vagando por ahí sin un propósito claro? Dijo la androide a su hermano, levantando el rostro después de finalmente dejarse soltar con todas sus preocupaciones, a número 17 tras estarlo pensando durante horas, estando a poco de llegar a la parte donde Goku está a punto de despertar y encontrarse con sus amigos, ambos hermanos observando sus miradas a través de su mirada gélida como el hielo. Pero detrás de esos ojos cada quien reflejaba ciertas emociones, que iban en contra de lo que creía el otro. El cyborg pelinegro sostuvo un silencio que parecía durar eternamente, tomándose su tiempo para procesar todo lo que le había dicho su hermana, luego de dejar salir a la luz lo que opinaba al respecto, cerrando los ojos mientras se rascaba la cabeza, para después tomar la palabra, luego de escuchar los argumentos de su hermana. Bueno. ¿Qué puedo decir? La verdad no me esperaba que todo eso que me acabas de decir viniera de ti. El androide masculino tomó un suspiro antes de volver su mirada a 18, con una actitud completamente neutral donde no parecía reflejar abiertamente ninguna emoción, no parecía emitir una sensación de enojo, o de tristeza, o de alivio o comprensión, simplemente tenía una mirada vacía al momento de ver a su hermana solo para terminar de cuestionarle a continuación.
Dime, ¿entonces llevas pensando eso desde que sentiste lástima por él o algo así? La androide manteniendo su semblante a la defensiva con la misma expresión que su hermano, pero lográndose apreciar como titubeaba un poco en su compostura, la androide responde evitando que cualquier reacción la hiciera tambalearse, aunque en el fondo estaba temerosa en menor medida, por la respuesta que su hermano llegará a darle si éste alcanzaba a decirle un rotundo no, pero al menos aprendería a aceptarlo. Si quema todas sus cartas a la mano al haber hecho todo lo posible por convencerlo de lo contrario, a lo que la androide en respuesta desvía la mirada al frente de la carretera, mencionando únicamente fingiendo desinterés, algo así, el androide masculino vuelve a guardar silencio, mientras piensa en qué decirle exactamente a su hermana, para comprender lo que realmente empieza a sentir en parte, sabe que todo lo que ha dicho tiene en parte un punto. Con cuestionar seriamente lo que 18 está queriendo hacerle entender con todo eso, pero 17 no está seguro de querer perdonarle la vida, recordando que ese sujeto no solo es el causante de la mayoría de sus desgracias, sino que aquel hombre no cumplió bien con su trabajo en primer lugar, por lo que 17 esperando a que su hermana con el mismo nivel de inteligencia que utiliza para responder a sus insultos, también espera a que ella le dé buenos argumentos al tener en cuenta lo siguiente. Bueno, si dices que es apropiado dejarlo vivir, porque ese sujeto intentó hacer lo correcto en contra de la patrulla roja en primer lugar, lo que significa que salvó muchas vidas, al realizar una hazaña de ese calibre, la mujer androide asintió con la cabeza limitándose a replicar, sí, estás en lo cierto, el hombre androide vuelve a tomar la palabra, bien, ahora que, solo encuentro un pequeño fallo en ese pequeño discurso, 17 levantó un dedo cerrando los ojos, dejando que las palabras fluyeran fuera de sus labios. Me parece que ese hombre le faltó deshacerse de alguien muy importante, que pudo de igual forma causar muchos problemas al dejarlo vivo, y ese pequeño descuido al final terminó en algo terrible, que otras personas tuvieron que pagar, como nosotros por ejemplo, dijo 17 abriendo los ojos ahora dejando salir su lado más firme, para defender su posición dentro de este debate, si ese guerrero hubiera acabado con todos los involucrados en esa organización desde un principio. Asegurándose que no haya ningún sobreviviente de por medio, entonces, consideraría que fue un héroe completo. Ambos hermanos volvieron a hacer una breve pausa, a lo que el androide 17 vuelve a mencionar ese punto diciendo lo siguiente en cuestión, lo que 18 ya ha pensado con antelación desde antes al escuchar lo siguiente, sin embargo me veo en la necesidad de mencionar que eso no ocurrió lamentablemente, porque uno de ellos sí logró sobrevivir después de todo. Y quién sabe cuántos más hayan logrado escapar, así que ese hombre después de todo no hizo un excelente trabajo, porque dejó ir a alguien sumamente importante para ellos, lo que desembocó este camino de rencor que llevo a lastimar a varios terceros incluyendo a nosotros, lo que me lleva al siguiente veredicto, termino de aclarar número 17 volviendo su mirada a su hermana, para decir lo que piensa a pesar de lo que había dicho su gemela, sé que de algún modo. Quizá con la charla que hayas tenido con Marón y con 16 te hayan terminado de convencer de perdonarle la vida a ese hombre, pero yo, por mi parte aún no logro encontrar ese perdón que estás intentando mostrarme a mí, así que aún no me siento convencido para darle un motivo del cual deba vivir después de todo, y creo que tú también lo sabes perfectamente, me imagino que no es necesario recordarte cómo fue que nos convertimos en esto en primer lugar, dijo el androide masculino señalando todo su cuerpo. Para terminar de mencionar por último antes de escuchar la respuesta de su hermana, me parece increíble que viniendo de ti, hayas aceptado la idea de no matarlo después de todo, pero aún así no encuentro un motivo del todo claro como para dejar que siga por allí, como si nada hubiera pasado, eso yo lo percibo como una burla cruel hacia nuestros principios, y me temo que soy alguien que está aferrado a esos principios, al no mostrar compasión por las personas que nos hicieron pasar por esto. Y me imagino que tú también debes sentir lo mismo, terminó de decir el cyborg con un tono sombrío, remarcando todo lo malo que sucedió desde que el Dr. Gero tomó esa decisión por culpa de un tipo que quiso intentar hacer algo bueno, a lo que el androide antes de darle la palabra a su hermana, hace el siguiente comentario, esperando en volver a convencerla a ella del por qué tampoco debería perdonarlo, ¿sabes 18? Entiendo que aún tengas ese pequeño sentimiento de compasión hacia los humanos.
yo también lo tengo, pero demostrar ese lado de nosotros cuando se trata de aplastar a nuestros enemigos, es un error que muchos pueden cometer y que al final puede costarnos la vida, así que en pocas palabras, no puedo perdonar a ese sujeto por lo que nos hizo, aún no, dijo 17 firmemente esperando a que su hermana dijera algo para ver si estaba de acuerdo con él, o si seguía estando en contra de él, permitiendo que el ambiente dentro de la camioneta se volviera tenso. La hermosa rubia sabe que ese momento en el que su hermano mostraría sus dotes del por qué no era tan sencillo convencerlo, empezando por usar esos primeros argumentos en primer lugar, siendo un tanto obvio que haya usado esa carta, para justificar que el Saiyajin merece la pena capital sin ninguna contemplación de por medio, por lo que la cyborg femenina se preparó en caso de que le diera una respuesta como esa, entendiendo las razones de su gemelo al pensar así. Y es algo completamente entendible, sin embargo hay algunos aspectos que pueden resolverse, si alguien decide jugársela como el abogado del diablo en esta conversación, por lo que la androide 18 con la mirada agachada, luego de escuchar todo lo que mencionó 17 responde con la siguiente respuesta, ok, lo entiendo por qué te sientes así y no te culpo por eso 17, yo también siento lo mismo al respecto, por eso te mencioné en parte que aún deseo acabar con su vida lo más pronto posible. Quise asesinarlo con la esperanza de que con su muerte, quizá podría deshacerme de ese sentimiento que no dejaba de perturbarme, de que el hecho de matarlo fuera la única forma para volver a ser yo misma, seguir ese camino donde preferiría no perdonarlo y acabarlo allí mismo, pero, hubo algo dentro de mí que me dictó lo contrario, no estoy segura, pero hubo algo más aparte de mi conciencia, que dictaba que no debía de hacerlo, porque podría terminar arrepintiéndome a largo plazo. La androide levanta la mirada, pero en esta ocasión evitando tener contacto visual directo con su hermano, dejando que su mirada se enfoque al cielo nocturno que está afuera de la ventana, más allá de la poca vegetación y de las montañas que se aprecian en el horizonte, fijándose en la luna y en las estrellas, para volver a tomar la palabra esta vez con un tono de voz suave con la mirada ligeramente apagada, dime, ¿recuerdas cuando te pregunté si en estos días no has sentido algo extraño? Pues, resulta que yo sí lo he sentido, el androide pelinegro contorsionó las comisuras de sus labios, en una mueca de confusión levantando una ceja de nuevo, al escuchar ese comentario, por lo que el androide masculino reitera en lo siguiente, no entiendo, ¿cómo que has sentido cosas extrañas? La androide llevó su mirada una vez más a su hermano, desviándose de la ventana para aclarar en su comentario, cosas extrañas, en el sentido en que una parte de mí ha estado hablándome. Dijo la androide para tranquilizar un poco a su hermano, para evitar que haya malos entendidos con esa parte, a lo que prosigue con su monólogo, en esta parte no sé cómo explicártelo bien, pero se podría decir que una parte de mi conciencia me ha estado hablando para decirme que lo que estaba, o más bien que lo que estábamos a punto de hacer tal vez estaba mal, pero no en el sentido moral en sí aunque sí lo era, pero no es lo importante, sino que esa parte de mí me hizo ver las fallas que hay en este plan que tiene que ver con nosotros. Si recuerdas qué fue lo que nos preguntaron, ya sabes, por parte de ese enano, me parece que ya tocamos ese tema anteriormente, cuando tuvimos una conversación sobre lo que haríamos una vez completada nuestra tarea, eso es algo que me dejó pensando de igual modo, desde mi punto de vista pienso que tú y yo, con todo este poder, sería solamente cuando aparezcan tipos fuertes, a decir verdad no me veo usándolo para conseguir ciertas cosas, que puedo conseguir usando una parte de mis habilidades. Una cuestión que ya te comenté hace relativamente poco, dijo la androide con una tonalidad que representa algo de inseguridad por el futuro, sabiendo que el día de mañana el mundo puede ser suyo y comérselo de un solo bocado, pero el tiempo que ha pasado con número 16, con Marón, con los humanos en ese hotel, hicieron que ambos comenzaran a tener una perspectiva diferente, algo de que ya han hablado después de que le salvaron la vida a esta chica. Sobre cómo sus poderes pueden ser usados para que los humanos los amen, en lugar de temerlos, eventualmente 18 luego de recordar todo eso, proseguiría con su pequeño monólogo, si recuerdas que también ya hemos hablado de usar nuestros poderes para alcanzar nuestros sueños, que hemos dejado de lado por el momento, pero aún así siento un pequeño vacío, que quizá no esté en convertirme en una modelo o diseñadora profesional, o en tu caso ser un conductor de carreras. O ser un perfecto tirador con las armas, dijo la androide levantando un poco la mano, haciendo el recuento de todos esos puntos antes de volver a bajarla para terminar de decir, y siento que eso conlleva a una sola duda que él puede resolverla, el androide 17 se limita a decir con una expresión seca, al escuchar todo eso que aún sigue sin convencerlo del todo, ¿cuál? La androide responde del mismo modo que su hermano, necesito saber con lujo de detalle si es verdad que...
ese sujeto realmente no es tan malo como intentaron hacerlo creer, que haya tenido en realidad buenas razones, para acabar con todos esos malditos, los de la Patrulla Roja, ya que nada nos asegura cómo fueron los hechos realmente, lo que hemos venido comentando hasta donde yo sé, pueden ser teorías muy acertadas, pero basándome en la personalidad de ese hombre según la computadora, se trata de alguien que ha luchado solo para divertirse, puede que no lo haga por la gente. No lo sé con exactitud, pero quiero pensar que lo hizo por buenas razones. Si el Dr. Gero y esos tipos eran unos completos maniáticos, el androide 17 toma la palabra, mencionando lo siguiente luego de escuchar esa razón, que por lo que él sabe le faltan algunos fundamentos. Sí, parece que así fue. Si esos tipos eran malos, entonces por lógica el guerrero, que una vez fue el más fuerte, tuvo que detenerlos. Creo que no hay mucha ciencia para deducirlo fácilmente. 18. Lo sé, respondió la androide, de todos modos quiero escucharlo de él. Terminó de replicar la androide, ocultando el hecho de que además de intentar escuchar de la boca de Goku su versión de la historia, también tenía planeado intentar tener un acercamiento íntimo hacia él, pero el problema como siempre era su esposa. 18 no quería ser de esas mujeres a las que cualquiera llamaría como gata rompehogares, pero tampoco podía estar tranquila teniendo que aguantarse ciertas ganas que involucran mucho su deseo de estar con un hombre del porte de alguien como Goku, pero ya pensará qué hacer con eso más tarde, esperando a que haya una buena excusa para hacer que se acerque un poco más a la androide, mientras que por otro lado, el androide 17 se acomoda mejor sobre su asiento, para hacer énfasis en su siguiente punto, enfatizando su manera de pensar una vez más sobre las opiniones de su hermana, ya que ese argumento que carece de mucho sentido de preguntarle a un hombre sobre lo que había hecho, teniendo claras evidencias del por qué lo hizo, se siente más como un pretexto rebuscado que disfraza muy bien otra verdad, que puede que le esté ocultando, resultando en el siguiente comentario del hermano de 18 mencionando, ok, algo me dice que detrás de ese argumento hay una razón más válida que debo escuchar, porque esa parte donde primero dices, que puede ser inocente y luego quieres escucharlo. Sigue sin convencerme. El androide mira fijamente a la androide rubia para aclarar su punto. Mira, las razones de ese hombre para detener al Dr. Gero, como ya te lo había dicho, es algo que para mí es completamente irrelevante. Salvó a muchas personas, pero se olvidó por completo de nosotros al dejar vivo a ese sujeto. Al final fuimos nosotros quienes tuvimos que limpiar los desechos que dejó después de hacer su desastre, y no significa que seamos héroes también. Así que en lo que precede por mi parte, mi opinión sigue manteniéndose igual. El androide vuelve a poner las manos en el volante, dirigiendo sus pulgares a la llave dentro del cerrojo para encender el motor, listo para reanudar con su viaje, pero antes le daría una última oportunidad a su hermana, para que se explique mejor a ver qué más puede decir para defender lo que para él es indefendible. Con eso podría orillarla a que revele el verdadero motivo detrás de ese extraño argumento. Por lo que la androide en su mente, sabiendo que cometió ese pequeño desliz a la hora de responder primero con eso, eventualmente recordaría las palabras que su yo interna le había dicho al momento de tener ese mismo pensamiento: no importa que haya hecho ese hombre, ya sea para bien o para mal, merece sufrir por ser el causante de todo lo que les pasó a ellos. Sí, pero imagina que hubiera sucedido si no habría hecho nada para detenerlos. La realización que su mente le dio le hizo entender que esas fueron las palabras que necesitaba oír, antes de tomar cierta iniciativa en un período corto de tiempo, por lo que la bella cyborg escuchó como su hermano ya había intuido que esperó lo suficiente, otorgándole el tiempo que considero adecuado para hablar, escuchando lo siguiente a punto de girar la llave de la camioneta. ¿Hay algo más que me quieras decir para terminar el tema? Un silencio se produjo entre ambos hermanos, únicamente escuchándose las respiraciones de la humana dormida. Recibiendo en respuesta ese silencio que le daba a entender que ya no tenía nada más que decir, por lo que el androide cerraría la conversación al terminar con la oración final: sí, ese silencio me acaba de decir lo que necesitaba oír. Lamento si aún no estoy muy de acuerdo con esto. ¿Recuerdas lo que te había dicho sobre las historias que te conté? Exclamó el androide al escuchar la repentina interrupción de su hermana, dejando sus dedos sobre la llave reposando, deteniéndose luego de escuchar esa parte que vino de ella, por lo que la gemela del androide 17 prosigue con su próximo argumento, mencionando lo siguiente: los relatos que acabo de compartirte durante mis charlas previas a la tuya, están ligadas a una enseñanza que he aprendido en base a lo que me ha ayudado a entender del por qué me he retratado de matarlo, al menos por ahora. La androide guardó silencio mirando una de sus manos apoyadas sobre sus piernas.
girándola para verla mejor, observando la palma de su mano boca arriba, empezando a recordar lo siguiente mientras le cuenta a su hermano, lo que hemos pasado allí adentro, lo que nos hicieron, la crueldad con la que nos convirtieron en lo que somos, fue producto a causa de un hombre, que tenía ambiciones por querer controlar el mundo entero. Número 18 hizo una pausa mientras comenzaba a imaginar una vez más, cómo sería el mundo donde héroes como el Saiyajin no existieran gracias a la epifanía que tuvo. Donde su versión que aún conserva su lado humano le reveló lo siguiente: la Patrulla Roja ha tenido en claro que sus únicas ambiciones en la vida, así como nos lo han venido implementando en nuestra programación por mucho tiempo, fue que nos crearon con el fin de conquistar al mundo, dijo 18 empezando a imaginar al ejército del Listón Rojo avanzando hacia las ciudades empezando su gran conquista mundial, mientras sigue contando, desde que esa organización existe. Sé que esas personas han querido tomar las ciudades empezando por pueblos pequeños, bases militares, y luego las capitales de los puntos cardinales, iniciando una especie de expansión por todo el mundo, iniciando lo que sería una guerra a gran escala para continuar con una conquista mundial. La narración de 18 enfoca al enfrentamiento entre soldados de la Patrulla Roja contra los ejércitos de cada país, junto con el gran ejército del rey, donde se produce una lluvia de balas en todas direcciones. Con tanques, torretas y aviones lanzando proyectiles a diestra y siniestra sobre las ciudades, obligando a los civiles a tener que escapar siendo evacuados por elementos del ejército a un lugar seguro, siendo puestos en campamentos donde familias enteras, principalmente conformadas por madres e hijos, que están siendo puestos en lugares seguros, mientras que hermanos mayores junto con los padres, son reclutados para ir a la guerra contra la tiranía. Uniéndose al ejército para combatir, con una guarnición de nuevos soldados, marchando al campo de batalla con sus rifles en mano listos para morir por su patria. Sin embargo, con lo que no contaban, es que un nuevo ejército de seres que son muy superiores en toda habilidad y resistencia fuera de la humana, se harían presentes, al volar sobre las cabezas de los soldados quienes levantaron la mirada, solo para ver un grupo de esos extraños seres con forma de humano y mirada azul. Ambos con su ropa de distintos diseños de porte elegante, con el logo del ejército del Listón Rojo, flotando en el cielo a varios metros sobre los cascos de todos los soldados, que los miraban con sorpresa reflejada en sus expresiones, al ver lo que parecían ser personas voladoras sobre ellos, solo para ver varios pares de manos extendidas sobre los soldados, emitiendo una luz cegadora que se hace gigantesca repentinamente, escuchándose el estallido de diferentes explosiones por todo el campo de batalla. La voz de 18 resuena mientras muchas muertes se producen con cada disparo de energía, y los soldados intentando repeler el fuego, escuchándose la narración de la androide, pese a que los ejércitos estuvieron luchando por la libertad de un lado y la esclavitud del otro, al final todo se inclinó a favor de los invasores, cuando un grupo de superguerreros venidos de la mano de un científico, que trabajaba para esa maldita organización, pudo crear una especie de supersoldados en base de cuerpos humanos. Gracias a sus conocimientos en ingeniería mecánica y biológica, para crear a más de lo que se denominarían como androides, entre ellos dos hermanos que posiblemente fueron capturados, para obligarlos a pelear una guerra sin sentido donde al final, esos invasores prevalecieron, y se quedaron con todo el mundo sometiéndolos bajo su merced. Se agrega una escena en la historia de 18 con todos los involucrados en la conquista de la Patrulla Roja, desde el comandante Red y sus generales, así como sus mercenarios y sus soldados alzándose victoriosos en el castillo del rey izando la bandera del Listón Rojo, con lo que se puede apreciar como todo el mundo bajo la palma de la mano del Dr. Gero, al otorgarle a dicho ejército la clave para ganar sobre el rey perro, y el resto de la humanidad siendo sometidos a un régimen totalitario y supremacista, bajo una dictadura donde las personas son obligadas a vivir con miedo, con pelotones de soldados patrullando las calles, abusando de su autoridad para quitarle todo al pueblo, llevándose a sus hijos para servir al ejército y hacerlo más poderoso, consumiendo los recursos naturales para crear un imperio, que durará mucho tiempo gracias a un invencible ejército de cyborgs, creados con el único propósito de someterlos a todos, e incluso artistas marciales que lucharon para intentar detener esto, cayeron en batalla por culpa de esta tecnología avanzada para tener a las personas bajo sus pies.
sin oponer resistencia, a lo que número 18 termina de mencionar acabando de finalizar con su historia. Al final del día, si nadie hubiera podido detenerlos, de cualquier modo el Dr. Gero nos habría alcanzado, ya sea como sobrevivientes o del mismo modo como desafortunadas personas, que cayeron una vez más en sus garras para formar parte de sus crueles experimentos. Esa es la visión que tengo, donde en un mundo, nunca existió un Son Goku que haya podido acabar con la Patrulla Roja. Esa es la realidad a la que le he puesto el ojo, sobre todo cuando pensé en esa cuestión, que me llevó a preguntarme cómo hubiera sido nuestra vida si Son Goku nunca hubiera destruido a la Patrulla Roja, dijo la androide firmemente sin quitarle la mirada a su hermano, quien permaneció en silencio escuchando todo lo que decía su hermana. Puede que me estés tomando como una loca fantasiosa, que solo inventa historias para convencerte, pero escucha esto con atención una vez más. Porque solo te lo resumiré una vez: sin alguien que haya destruido a la Patrulla Roja en primer lugar, ellos habrían continuado con sus fechorías, para acabar con todo lo que se les pusiera enfrente. Hasta me atrevo a decir que el tan anhelado sueño del Dr. Gero, de conquistar al mundo, se habría hecho realidad. Habríamos tenido una vida normal si eso no hubiera ocurrido, sí, pero de todos modos, si la Patrulla Roja habría continuado con sus planes, nos habrían jodido a todos de cualquier modo, incluyéndonos a nosotros, así nos hubiesen convertido en androides o no. Solo piénsalo, si nadie hubiera acabado con ellos, esos miserables estarían desenfrenados causando más destrozos por allí, y tarde o temprano hubieran dado con nosotros. Así es como hubiera sido si nadie hubiera hecho algo para detenerlos. El androide 17 se quedó estático, ya que en esta ocasión la androide 18 ahora sostenía un argumento más válido, al mencionar que si en dado caso, Son Goku no hubiera intervenido en los planes de la Patrulla Roja, de todos modos habrían hecho un mayor daño, pero esta vez sin que nadie pudiese contra ellos. De cualquier manera, si él junto con su hermana hubieran sido capturados posteriormente, Gero no habría tenido problemas en programarlos para matar a alguien más, ya sea a un líder militar o político, para cumplir con sus ambiciones, por lo que en un futuro es muy probable que casi nada haya cambiado con respecto a las ambiciones de ese hombre, que haría lo que fuera para conseguir lo que quiere. Lo cual en ese ángulo no es tan descabellado de pensar, si de igual modo habría ocurrido sin Goku, por lo que el androide 17 se quedó reflexionando en ese punto válido, ya que lo que había dicho su hermana cobraba sentido si Goku hubiera muerto desde antes. Al ponerse a pensar en los cambios que ese mundo habría tenido en ausencia de aquel guerrero, lo que hizo al cyborg bajar la mirada levemente, estando sin palabras, pensando en todos esos acontecimientos que su hermana describió con detalle, haciéndolo empezar a replantear un poco sobre lo que quiere hacer con el Saiyajin. Sin embargo, la cyborg femenina habla una vez más, obligándolo a soltar el volante, volteando a donde estaba ella, quien ahora desvió su mirada al frente para después mencionar mientras cierra los ojos una vez más, sacando su última carta para terminar de convencer a su hermano, defendiendo su punto con lo que va a decir a continuación: ahora, si aún sientes que no es suficientemente bueno que haya planteado eso para ti, y tienes deseos por seguir adelante, entonces creo que esto tal vez, solo tal vez, te haga pensar un poco más acerca de esto. Número 18 suspira un poco para terminar de prepararse, para dejar que su segundo y parece que último argumento sea revelado a su hermano, empezando por relatar en breve: desde que lo encontramos en las montañas Paoz, sabíamos que este hombre estaba en un estado deplorable, tan mal que ni siquiera podía levantarse, confinado en una cama, muriendo por culpa de una enfermedad desconocida para nosotros. La androide hizo una pausa recordando tales acontecimientos, desde que se llevaron a Goku de su hogar preparándolo para lo que parecía ser una inminente batalla, disfrazada de una creciente compasión que probablemente ambos le tenían a un sujeto, que no podía hacer nada por defenderse, a lo que se escucha a la hermosa rubia decir lo siguiente: nosotros decidimos cuidarlo gracias a número 16. Porque habías mencionado que esto no era para lo que nos habían hecho. Se suponía que debíamos asesinar a alguien que fuera increíblemente fuerte, alguien que sea duro de matar, siendo vencido en una batalla en la que nos hemos visualizado, usando todos nuestros poderes para finalmente derrotarlo, y coronándonos como los más fuertes del mundo. Pero, esto no resultó así. Nos encontramos con un hombre indefenso, débil, inofensivo, como un pequeño animal abandonado a su suerte esperando su destino.
Un destino que parecía ser inevitable, dijo la androide recordando cómo se veía Goku en aquel momento, cuando lo vio por primera vez postrado en esa cama, luchando por respirar con un gesto que delataba cuánto estaba sufriendo al pelear contra esa enfermedad, por lo que la androide prosigue con su narración. En un principio parecía que no me importaba en lo más mínimo, pero hubo algo que me hizo cambiar de opinión cada vez que lo miraba. Es como si mi conciencia me estuviera recordando constantemente lo cruel que sería matar a un hombre que no puede hacer nada para defenderse. Es como si en cambio le estuviéramos haciendo un favor, dijo 18 frunciendo el ceño cuando recordó cómo el Saiyajin gritaba de dolor por su enfermedad. Eran gritos que a cualquiera le erizaría la piel con tan solo escucharlos, e incluso a los hermanos androides, pero en menor medida, al ya estar acostumbrados por estar expuestos a ambientes tan turbios como este. Pero en cierto modo los gritos de Goku le recordaron los gritos de su hermano, o los gritos de ella en el momento en que los instrumentos quirúrgicos empezaron a modificar su cuerpo de maneras nunca antes vistas, e incluso espantosas al sentir cómo sus órganos eran profanados por las insensibles y desagradables manos del Dr. Makihiro, cuando inició con las primeras cirugías, por lo que la androide continuó por decir lo siguiente tras recordar esos acontecimientos. Pero, gracias a tus alocadas ideas, junto con los conocimientos médicos que tenía el androide 16 por motivos desconocidos, que el Dr. Gero haya implantado en él, eso no ocurrió. Conforme pasó el tiempo y cada vez que entre todos lo estábamos ayudando a curarse de su enfermedad a sabiendas de que queríamos matarlo nosotros, tuve una extraña revelación. Sí, no sé qué diablos significa eso o no sé cómo describirlo. La rubia soltó una pequeña risa sombría al no encontrar un nombre apropiado para dicho cambio de mentalidad que tuvo desde que vio al Saiyajin, procurando encubrir esa atracción con algo más que suene igualmente humano, pero sin llegar a tales extremos al mencionar lo siguiente. A lo que estoy tratando de llegar es que, cada vez que veía a ese hombre que estaba a disposición nuestra sin que él pudiera hacer algo para intentar defenderse de nosotros, o algo así, supe que al verlo al rostro, de algún modo nos recordaba a nosotros, dentro de ese laboratorio. La androide guardó silencio permitiendo crear una brecha de tiempo donde los hermanos se miran fijamente, en lo que sonaba como una eternidad para los dos, donde 17 se quedó con una expresión en blanco de nuevo, ya que esa revelación lo dejó como un padre, al cual le acaban de contar que su hijo está en la cárcel o en el peor de los casos, le informan de su triste fallecimiento, por lo que podría interpretarse que a 17 le cayeron esas palabras como un balde de agua fría. Tras recibir unas simples palabras que recayeron en un gran significado que lo dejaría consternado, pero la androide no pararía allí, a lo que enseguida número 18 volvió a hablar. Ya sé que, lo que acabo de decirte parece ser una locura, y que claro lo que pasó en ese lugar, el tiempo y los hechos ocurridos en ese laboratorio, si bien no pueden compararse con exactitud, tú mismo presenciaste cómo ese guerrero estaba sufriendo por culpa de esa extraña enfermedad cardíaca. Nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos, hasta incluso me atrevo a decir que sus gritos sí llegaron a hacerme sentir algo incómoda. No sé si se produjo el mismo efecto en ti, ya que sus gritos, sus expresiones, la forma en cómo él estaba casi llegando a sus últimos momentos, hicieron que de algún modo sintiera esa lástima que salió sin darme cuenta. Al ver esa clase de tortura me recordaba mucho a la nuestra. En cierto punto me atrevo a decir que en algún momento llegué a identificarme con él por lo que estaba pasando. La androide volvió a decaer en su mirada tras mencionar que lo que le pasó al Saiyajin la afectó de cierta manera que si pudo llegar a ser verdad. Termina de decir aprovechando que su hermano no había dicho nada con el propósito de sacar su propia conclusión. También esa es la razón del por qué no me atrevía a hacerle algo. Si me atrevo a intentar a eliminar a un hombre que detuvo a una organización que de cualquier modo nos habría hecho daño, quien técnicamente no nos hizo nada directamente, entonces dejaríamos que ese maldito se hubiera salido con la suya al final del día, porque nos habría convertido en lo que él siempre deseó que fuéramos, fríos y despiadados como él, y sé que no somos así. Lo descubrí en el momento cuando protegimos a esa humana, cuando los humanos en ese hotel nos agradecieron, cuando decidimos no acabar con su vida en ese instante, porque en el fondo tanto tú como yo sabíamos que si lo hacíamos, seríamos como, ni siquiera quiero decirlo porque hasta a mí me da náuseas, dijo 18 ladeando la cabeza con desdén para después volver a mirar a su hermano. Supongo que en esa parte nunca dejamos de ser humanos, en el momento en que decidimos no hacerle daño a esa chica, porque, de algún modo empezamos a tener un poco de empatía con ella. Terminó de decir la androide para después mirar a su hermano cerrando la conversación y darle la palabra.
Sí, es por eso que lo he estado analizando y tenía miedo de decírtelo, porque de igual forma procederías con lo que harías, pero de todos modos lo hice para no cargar con ese peso encima. La androide respiró hondo pesadamente antes de volver a continuar con cada palabra, que era más difícil de liberar al volverse mucho más pesada al sacarla de sus labios, procediendo a mencionar: sé que no puedo detenerte en lo que querrás hacer, pero al menos sé que ya me he liberado de esta carga que me ha estado molestando en este poco tiempo que hemos estado viajando. Si lo deseas, ya puedes hablar para que pueda escuchar tu opinión al respecto, o también puedes guardar y reservarte lo que gustes. Eres libre de hacerlo, porque no pretendo faltar a la palabra que me había dicho. Número 16. Cada quien es libre de decidir lo que considera que es mejor para él. No quiero tener problemas contigo, hermano, solo me limité a dar mis razones del por qué no me atrevo a hacerlo ahora por sobre todas las cosas. Porque las palabras de Marón también me dejaron pensando: si vives con enojo y rencor para el resto de tu vida, aferrándote a lo que fue y pudo ser, jamás podrás estar contigo mismo, pero si aprendes a dejar ir empezando por perdonarte y perdonar, podrás enfocarte en tu presente y comenzar a construir el futuro, lo que quiere decir, aunque odie admitirlo, tal vez ya estoy en ese proceso de perdón. La androide se retrancó en su asiento, mirando una vez más hacia la ventana, otorgándole finalmente el permiso de hablar a su hermano al decir lo siguiente: ya puedes hacer lo que gustes. Las palabras quedaron en el aire, solo manifestando un silencio abrumador dentro de la camioneta entre ellos dos. Los ronquidos de la mujer de vestido de rojo también callaron, lo único que podía escucharse eran las débiles respiraciones de los dormidos dentro de ese vehículo, el Saiyajin en la parte trasera con el androide y la humana sentada en el asiento de atrás. Los segundos ahora se sentían como minutos, y después horas, conforme ninguno de los dos compartía contacto visual, por distintas emociones de vergüenza, confusión y miedo que la androide ya se veía venir, porque no podía ver a su hermano gracias a la vergüenza que generó al decirle que ya no quería acabar con la vida del Saiyajin. Tras explicar sus razones y del por qué tomó esta decisión, evitando mencionar las partes más fuertes que dejarían impactado a su hermano. Por lo que ninguno de los dos se atrevería a decir nada, hasta que alguno tome la iniciativa. La cyborg supo que esto sería un fallo tremendo al confesarle cierto secreto de nivel de estado para ella, por la desconfianza que generaría al dañar su relación de tal modo que termine en una discusión entre ellos al estar distanciados, por culpa de ciertas diferencias personales que los pongan en ese agujero donde al final no es rojo ni azul, con ambos evitando mirarse a las caras por el momento. La tensión en medio de ellos parecía ser más grande con cada segundo que pasaba, donde ninguno se atrevía a hacer o decir nada, preocupando a la androide 18 por decir semejantes barbaridades frente a su hermano. Considera en decirle que todo fue una broma muy bien elaborada para que olviden este tema, pero la plática que le había dado se sentía tan real como para llegar a considerarla una broma, por lo que la androide apenas movió los labios para intentar decir algo. Una excusa, una disculpa, un cambio de tema, lo que sea bueno para que 17 le hable una vez más, arrepintiéndose de poner en riesgo su relación por un Saiyajin que apenas conocen, maldiciendo una vez más al maldito de Goku por incluso ponerlo en contra de su hermano, sin saber exactamente cómo rayos lo hace, pero siempre busca la manera de joderlos, jurando que nunca más volverá a fijarse en un hombre como él, y este asunto del supuesto enamoramiento solo fue un error. Sí, un error que una vez más le costó caro. Los pensamientos negativos sobre el Saiyajin poco a poco estaban volviendo, imaginándose como su hermano estaría pensando en llenarla de insultos, diciéndole que era una completa tonta y cómo podría dejarse lavar el cerebro así, y que prefiere a un tipo casi muerto en vez de su propio hermano, recordándole el infierno que pasaron adentro gracias a él, obligándola a tomar una decisión que no quiere tomar, que conlleva a elegirlo a él o a el Saiyajin, por lo que la androide se desespera por decirle algo a 17, empezando por una disculpa, hasta que la voz del androide masculino se le adelanta al escuchar las primeras palabras neutrales que salen de él, mencionando con cierto pesar en el tono de su voz: creo que, todo lo que me has dicho, todo lo que sentiste me ha dejado sin palabras. El androide hizo una pausa un momento, manteniendo su vista al frente sin mirar a su hermana, aún, mientras continúa. Sé que no puedo cambiar de opinión, sigo manteniendo mi postura firme para acabar con ese hombre que está detrás nuestro. La androide apenas hizo una mueca de desaprobación, al estremecer un poco su postura, no obstante su hermano continuaría diciendo para que vuelva a levantar un poco la mirada: pero aún así, estoy evaluando esta situación, la principal razón de la cual decidimos mantenerlo con vida por ahora, fue porque queríamos comprobar cuál era su poder en primer lugar.
Pero me hiciste darme cuenta de algo. 17 levantó la mano para señalar los 3 puntos que debe resaltar, empezando por levantar el dedo índice primero. 1. Estoy de acuerdo que no nos atrevimos a hacerle pasar por cosas que son innombrables porque no somos como ese miserable, aunque no seamos mejores personas hasta cierto punto. Cabe recalcar que solo queríamos mantener una pelea digna contra él. 2. El androide levanta el dedo medio, haciendo el gesto de la paz o del número par. También estoy de acuerdo con que usamos nuestros poderes para que los humanos nos respeten de un modo que nunca supuse desde que le salvamos la vida a esa chica. Hemos hablado cuál sería el punto en todo esto, y la verdad creo que no estoy tan interesado en causar tanto terror en la humanidad como tenía previsto. Supongo que fue Maron la que también nos hizo cambiar de parecer. El androide levanta el tercer dedo junto al medio para terminar de destacar su último punto. Y 3. Las filosóficas y extrañas explicaciones que me diste fueron un incentivo suficiente para reconsiderar qué hacer con él después de la pelea. Aún no sé si estoy listo para perdonarlo, pero mi postura cambió un poco. La androide 18 abrió los ojos un poco más, dejando que su expresión hablara de lo sorprendida que estaba por poco al escuchar a su hermano hablar así, por lo que la androide vuelve a armarse de valor para hablar, volteando a verlo despacio preguntando con evidente confusión. ¿Eso quiere decir que...? La androide es interrumpida cuando su hermano extiende la palma de su mano en su dirección, haciendo el gesto de que se detenga un momento para que no se precipite tan rápido, manteniendo su expresión neutral pero con seriedad. Ojo, no quiero ilusionarte, necesito pensarlo primero, para cuando se acerque la hora de la batalla. Creo que podría darte una respuesta, pero aún necesito procesar todo lo que me dijiste. 17 baja su mano devolviéndole la mirada a 18. Volviendo a decir con un tono de voz reflejando firmeza, se podría decir que a tu petición, la voy a dejar en un tal vez, lo voy a pensar. 18 se quedó en silencio por un momento del mismo modo, procesando la reacción de su hermano, ya que ella no esperaría llegar a este punto, pero no se confiaría en haberlo convencido del todo, ya que aún necesitaba tiempo para meditarlo, lo que indicaba que había hecho un avance con él para que entendiera esa forma de pensar de algún modo. Confiando en que su intuición sobre sus historias y lo que le dictaba su alma desde lo más profundo, llegaría a su hermano también, o al menos en una parte para que lo reconsidere, diciéndose a sí misma que eso fue mejor de lo que ella esperaba, por lo que la cyborg rubia volviendo su mirada a la carretera, dibujando una apenas leve sonrisa, le respondería a su hermano, está bien. Después de escuchar las palabras de su hermana, 17 giraría la llave encendiendo su camioneta nuevamente. Quitando el freno de mano para comenzar una vez más con el arranque de la camioneta, suspirando un poco antes de pasarse una mano al mentón, para disipar el estrés de tener que llevar una conversación de tal magnitud, por lo que la androide 18, le diría a su hermano lo siguiente antes de que se le ocurriera seguir avanzando por este tramo del camino. Gracias. El androide 17 le dice a su hermana, volteando a mirarla de reojo nuevamente, para terminar de decir con calma. Aún no me lo agradezcas 18, necesitamos pensarlo sin tanta prisa. Termino de mencionar el androide poniendo su pie en el acelerador a punto de avanzar, mientras menciona algo que se les estuvo escapando a ambos, al enfocarse primero en esta conversación sobre Goku, a lo que el androide 17 menciona lo siguiente, a decir verdad, aún falta pensar en qué vamos a hacer con número 16, la expresión de la androide vuelve a cambiar, ya que no había tomado en cuenta a su compañero para tocar ese tema. A lo que la androide vuelve a guardar silencio un momento, evaluando ciertas posibilidades que existen recordando las veces en que su compañero le tocaba cuidar al Saiyajin existiendo una pequeña probabilidad en que 16 también cambie de opinión pese a ser una máquina, por lo que número 18 se limitaría a decir antes de continuar con el viaje, supongo que ya habrá algo que hacer, el tiempo que lleva con nosotros nos ha demostrado que 16 también puede pensarlo. De no haber sido por él, no sabríamos de la enfermedad que tiene ese hombre y menos del medicamento que estaba consumiendo. Ese argumento hizo que 17 también se quedara en blanco, al recordar lo que su compañero había hecho por el Saiyajin, a lo que procede a arrancar mientras dice, para terminar con esa breve conversación antes de cambiar de tema, mencionando únicamente lo siguiente, bueno, ya veremos. La historia termina con el androide arrancando para que la camioneta avance hacia adelante.
en medio de la mitad de la noche con alguno que otro vehículo que sale por allí, rumbo a la costa de aquel archipiélago que los llevará a su destino, mientras que en la corporación Cápsula, la científica de pelo azul se quedó observando la carpeta donde se almacenaron los vídeos, tomando valor para abrir la carpeta de los archivos después de descargarlos del disco, deslizando el cursor de la pantalla para poner reproducir a un vídeo, tomando un trago de café con una pastilla relajante. Antes de atreverse a hacer lo que tiene que hacer, mientras que el Namekiano llega a donde estaban todos sus compañeros entrenando, viendo de reojo cómo luchaban entre ellos Krilin, Yamcha y Tenshinhan, y por otro lado padre e hijo entrenaban en distintas cámaras de gravedad, preparándose para lo que se acontecerá para el día de mañana. ¿Qué pasará ahora? ¿Los androides estarán convencidos en su totalidad de perdonar a Goku? ¿Los guerreros de la Tierra encontrarán a los androides desde antes? ¿O los androides los encontrarán a ellos primero? ¿Gohan podrá alcanzar a dominar la transformación de Super Saiyajin? Descubrámoslo en la siguiente parte de esta increíble historia. Bueno, queridos amigos, eso es todo por ahora. Recuerden que si les gustó no olviden dejarme sus opiniones en los comentarios. Por ahora creo que no hay muchos anuncios finales, pero recuerden estar al pendiente en el buró de la comunidad para los avisos, o cualquier tontería que tenga que publicar. Si se me da la gana publicar imágenes ricolinas de mis waifus o cuando quiera publicar contenido relacionado ahí estaré. Recuerden estar vigilando si es que algo más llega a pasar. Ahora sí, en las siguientes partes habrán cosas buenas que espero no se alarguen demasiado, para seguir avanzando con la trama, y claro, si los vídeos ya serán de duración más corta, puede ser que estos sean los últimos vídeos que sean de duración larga, pero ya depende de lo que se decida finalmente. Por ahora, sí, esos serían todos los avisos. Si tienen dudas con respecto al fanfic, vayan a la caja de comentarios y hacemos aclaraciones por si llega a existir algún detalle que esté olvidando y haya pasado desapercibido. Antes de que lo olvide, puede que esto se termine de hacer entre octubre y noviembre, es decir cuando se suba, por lo tanto pueden ser los penúltimos vídeos en lo que va del año, y pues nada, eso sería todo. Muchas gracias por poner atención si llegaste hasta acá e invertir tu tiempo para escuchar mis historias. Suscríbanse y compartan, que no les cuesta nada. Y ahora sí, aquí se despide su amigo Brian, que nos estamos viendo en la próxima ocasión. Se me cuidan, se lo lavan, se lo miran. Chao chao.